Hola amigos y bienvenidos a este video en el cual vamos a analizar la carta natal del director de cine norteamericano David Lynch, quien acaba de fallecer. David Lynch era conocido por sus películas, por un lado surrealistas y por otro lado bastante oscuras, ¿no? Películas, series de televisión, todo el material que creó. Vamos a empezar primero por una muy breve biografía. David Lynch nace el 20 de enero de 1946 en un lugar llamado Missoula, Montana. Su padre era un científico que trabajaba para el Departamento de Agricultura. Su madre era profesora de inglés. Los Lynch se mudaron varias veces porque al padre lo llevaban de acá para allá, digamos, por su trabajo. A él no le gustaba ir a la escuela, decía que se aburría mucho en la escuela. En un momento fue Boy Scout. Como Boy Scout llegó a los estratos más altos y lo llevaron cuando tenía 15 años a ver la inauguración del presidente Kennedy, ¿no? A Washington D.C. como una delegación de Boy Scouts de todos los Estados Unidos. Cuando David Lynch termina lo que sería la escuela secundaria, él quiere dedicarse al arte y quiere dedicarse sobre todo a la pintura. Empieza a estudiar pintura. Después en un momento se casa porque tiene una novia, pero la novia queda embarazada. Y lo que hace cuando tiene una hija, se va a vivir a un vecindario que se va a vivir a Filadelfia, a un vecindario que se llamaba Fairmont, que era un vecindario muy violento, donde había mucho crimen y problemas raciales y mucha pobreza. Él compra una casa bastante grande, muy barata, porque el vecindario nadie quería irse a vivir ahí, porque era un vecindario muy en decadencia. Entonces se cuenta que los robaban, mataban. En un momento mataron a un chico frente a la casa de ellos, de que más de una vez entraron disparos que rompieron las ventanas porque había tiroteos en la calle, ¿no? Ese tipo de vecindario era. Pero era lo que él podía pagar. Y después él dijo que haber vivido en ese vecindario fue algo que ese vecindario le inspiró. Después todas las películas que él hizo estaban en parte basadas en ese vecindario. En un momento él, más allá de la pintura, él tiene un trabajo ayudando a pintar y a decorar cosas, ¿no? Para mantener a la familia mientras estudiaba. Después se muda a Los Ángeles y empieza a estudiar cine. Y en la escuela de cine le permiten usar las instalaciones para filmar un largometraje que él lo filmó a lo largo de 2 años, que es el primer largometraje de él, que llama mucho la atención, que se llama, en inglés Eraserhead, en español se llamó Cabeza Borradora. Que no sé si lo vieron, es una película en blanco y negro, casi de terror, totalmente surrealista, donde hay como un joven que conoce una mujer y, digamos, tiene un hijo, y el hijo es como una especie de monstruo. No voy a espolearle las películas, véanla, pero es toda la escena. Las escenas son como muy surrealistas y muy como una pesadilla, ¿no? Esta película no es lanzada comercialmente al principio. La pasaban en videoclubs y la pasaban en funciones nocturnas, pero se empieza a correr un boca a boca de que era una película buena, que la gente tenía que ir a ver porque había. Entonces obtiene se convierte como una película de culto. Después, gracias a esta película, él obtiene fondos para hacer más películas y hace una película, quizás sea la película más comercial, El Hombre Elefante, que termina siendo nominado para el Oscar de Mejor Director por esta película. Después él estuvo 2 veces más nominado para Mejor Director por Blue Velvet, Terciopelo Azul, y por Mulholland Drive. Y después él hace toda una serie de películas, y una de las características más notables de sus películas es como que todo empieza como en una especie de lugar un poco idílico, Norteamérica idílica de los años 50, y después se pudre todo, empiezan a pasar cosas muy pesadas y muy oscuras, ¿no? A final de los años 80, David Lynch le ofrecen dirigir o producir una serie de televisión, y él se le ocurre crear una serie totalmente psicodélica y totalmente surrealista llamada Twin Peaks, ¿no? Entonces hace esa serie y contra todo pronóstico, la serie se convierte en exitosa y hace varias temporadas, y hay un montón de gente que se fascina con esa serie.
Y bueno, queda un poco en la memoria colectiva Twin Peaks. Digamos, Twin Peaks lo que era un producto único en ese momento, porque había una historia más o menos, digamos que había una historia que más o menos ocurría, pero en el medio había todas situaciones completamente psicodélicas y totalmente surrealistas, como que de repente aparecían como unos no sé, como unos cortinados de terciopelo rojo, y aparecía una persona, un enano hablando a la cámara, y no se sabía qué quería decir eso o qué significado tenía, ¿no? Es decir, en Los Simpsons hay una escena en la cual, en una temporada vieja, que Homero está mirando televisión y está viendo Twin Peaks, y hay como un tipo bailando con un unicornio. Homero dice: esto es fascinante y no tengo la menor idea de lo que está ocurriendo, ¿no? Porque era un poco la sensación que uno tenía mirando las películas de él. A partir de ahí él se hace como fama de este niño terrible que hace este tipo de historias extrañas, ¿no? Entonces después termina haciendo varias películas más, entre ellas Mulholland Drive, que Mulholland Drive es una película, no se entiende nada, uno después tiene que leer las interpretaciones de qué parece que es lo que ocurre, ¿no? Es decir, ocurren como ciertas cosas y digamos, es acerca de una mujer que pierde la memoria, que está en Hollywood. Después van a ver a una filmación, ¿no? Tiene mucho que ver con la vida de Hollywood, pero desde ese punto de vista totalmente retorcido de Lynch, ¿no? Y bueno, este es un poco David Lynch y su vida. Después él dejó de hacer tantas películas, empezó a pintar de nuevo. Yo había visto en su momento un documental donde él estaba pintando. Él fumó toda la vida, así que tuvo muchos problemas y complicaciones con el cigarrillo. Tenía enfisema y bueno, se muere un poco de las complicaciones pulmonares de haber fumado toda la vida. Bueno, esta es la carta de David Lynch. En la carta podemos ver que él tiene Sol en los 29 grados de Capricornio, que es el grado kármico. Luna en Virgo, una luna en Virgo clavada en el medio cielo, con medio cielo en Virgo, y bueno, ascendente Escorpio, ¿no? Un Sol en Capricornio nos muestra una persona que es seria y de alguna manera estructurada, como son los capricornianos, pero bueno, él lo tiene el Sol un poco en el grado kármico, así que no es el mejor Sol, ¿no? Es decir, es como que ya él no puede tener una vida tan capricorniana como quizá quisiera, ¿no? Y podemos ver que su Sol está en conjunción a Venus en Capricornio, y un Sol conjunción Venus nos da siempre una persona que está muy interesada en lo venusino, que expresa muy bien lo venusino, que generalmente le importa la belleza y el arte. Él, cuando estaba en el colegio secundario, dice: bueno, yo quiero ser artista, me quiero dedicar a pintar, a ser pintor. Ese tipo de cosas son muy de Sol Venus o de Venus en general. Ahora, ese Sol Venus está en oposición a Marte Saturno, ¿no? Hay una conjunción Marte-Saturno en Cáncer, y fíjense que Cáncer es el signo en el cual tanto Marte como Saturno están en caída. Bueno, uno en caída y otro en exilio, ¿no? Porque Marte está exaltado en Capricornio y Saturno está, rige Capricornio, entonces está en exilio en Cáncer, ¿no? Entonces tenemos los dos maléficos haciendo conjunción, haciendo oposición al Sol Venus, ¿no? Y encima los dos en un signo en el cual está en detrimento, ¿no? Entonces esto marca que cuando tenemos los dos maléficos en conjunción, cuando a la persona se le pone oscura la vida, se le pone muy oscura, ¿no? Y si encima están en detrimento, es como que uno siente como una especie de que vienen problemas, y parece que esos problemas no parecen tener sentido. Viene como una violencia, y viene como una energía oscura que no sé de dónde viene, ¿no? Y que justamente esto es parte de una T cuadrada que termina con... ambos grupos de planetas están haciendo cuadratura. Pueden ver a Júpiter, que está en la cúspide de la casa 12, y fíjense qué interesante es la carta esta, ¿no? Porque es cuando David Lynch quiere de alguna manera activar su Venus y hacer pinturas y crear belleza. De alguna manera está activando los dos maléficos, entonces se le mezcla enseguida. Cuando él quiere crear belleza, termina metiendo esa energía oscura de los maléficos, ¿no? De la violencia de Marte, ¿no? Y los abusos de autoridad que puede tener Saturno, y que las películas de él tratan mucho acerca de eso, ¿no? Es decir, de personas que abusan de la autoridad, que son violentas. Y
pero todo eso está en cuadratura Júpiter en casa 12, y un Júpiter en casa 12 en la casa de un artista, de un cineasta, podemos decir que es algo que él puede expandir esa energía y usar esa energía para transmitírsela como algo positivo al colectivo, ¿no? Entonces él usa todas esas energías oscuras que tiene en la carta, que se pelean con ese Venus, para para terminar haciendo películas que la gente disfruta, o series de televisión que la gente disfruta, ¿no? Es decir, porque está en la casa 12, le está entregando algo al colectivo, ¿no? Recordemos que el Júpiter acá está actuando como lo que se llama el planeta focal de una T cuadrada, cuando el planeta focal de una T cuadrada es el que recibe toda la energía de todos los planetas que están de alguna manera circulando, ¿no? De toda la energía que está circulando por todos los planetas que están en oposición, que le están haciendo cuadratura. Ahora, detengámonos en el ascendente. El ascendente de David Lynch es Escorpio, y un ascendente Escorpio, aunque David Lynch no tuviera esto, nos dice un poco lo mismo que estamos hablando. ¿Qué es un ascendente Escorpio? ¿O qué le toca vivir a una persona con ascendente Escorpio? Bueno, la persona con ascendente Escorpio de alguna manera tiene que aprender el lado escorpiano de la vida, que es como el lado oscuro, ¿no? Entonces, recordemos que Escorpio tiene a Libra en la casa 12, ¿no? Entonces acá tenemos, es decir, en toda la matriz del ascendente de Escorpio siempre tenemos como una persona que de alguna manera espera que la vida sea libriana, ¿no? Que se dé esa cosa de final feliz de cuento de hadas, del cuento de la Cenicienta, ¿no? Ese encuentro, es decir, Libra tiene esa cosa venusina que es el amor y no tanto el amor, sino el romance, la cosa linda, la historia que termina bien, ¿no? La cosa diplomática, ¿no? Yo siempre digo, Libra es el cuento de la Cenicienta que tiene que terminar bien. Ahora, ¿qué pasa? El ascendente Escorpio lo que tiene que aprender es que la vida no es el cuento de la Cenicienta, que la vida también tiene un lado oscuro, y que eso de que vivieron felices para siempre no... digamos, es algo que ocurre en los cuentos, pero no en la vida real. Entonces, al ascendente Escorpio siempre vive, las personas con ascendente Escorpio, esto lo veo mucho con los clientes que yo tengo, es decir, son personas que continuamente se les está viniendo abajo ese cuento de la Cenicienta, ¿no? Eugenio Caruti, el gran maestro de astrólogos argentino, él da el ejemplo de Jackie Kennedy, ¿no? Como un ascendente Escorpio típico. Ella estaba casada con el presidente Kennedy, al cual David Lynch fue a su inauguración como Boy Scout, y eran como la pareja más hermosa y más poderosa de los Estados Unidos. Ambos eran jóvenes, ricos, de familias bien, que venían, digamos, estaban en los Estados Unidos trayendo nuevas ideas, haciendo un nuevo tipo de gobierno, ¿no? Es decir, dejando atrás, preocupándose por los pobres. Eran como ¿no? Esa cosa del cuento de hadas de que había mucha gente que decía, bueno, estamos viviendo en Camelot, ¿no? Era como si fuera un cuento de caballeros, que Kennedy estuviera en la Casa Blanca, y bueno, y de repente Kennedy es asesinado, y su esposa tiene que lidiar con el lado oscuro de la vida, con la muerte, con el duelo, con la traición, con la pérdida de poder, ¿no? Con ver a los hijos que habían perdido un padre, ¿no? Los hijos de Kennedy eran muy chiquitos, y bueno, de todas estas cosas habla David Lynch en sus películas. Yo decía, él mismo Eraserhead, la primera, ¿no? Cabeza borradora, empieza con una persona que tiene un involucramiento venusino, con un romance, y después viene el monstruo, y tiene un hijo que es un monstruo, ¿no? Entonces es como que a partir de la cosa libriana de la belleza y el amor y el romance vienen cosas horribles, y eso es típico del ascendente Escorpio, ¿no? En el caso de Lynch está también, digamos, eso subrayado o acrecentado por esta T cuadrada que tiene, ¿no? Gracias a Dios tiene ese Júpiter en casa 12, porque de alguna manera él puede crear, en lugar de vivir esos demonios en forma personal, lo puede transmitir al colectivo, ¿no? Podemos decir. Vamos a detenernos ahora en la luna, la luna en Virgo. La luna en Virgo lo hace muy detallista, ¿no? Y muy perfeccionista. Él es un poco, tenía fama como cineasta de ser un poco así, ¿no? De decir, no era, por más psicodélico que fuera, no era un improvisado, no filmaba cualquier cosa, él sabía lo que quería, lo hacía ensayar, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Ahora, esa luna está en pleno medio cielo, y recordemos quién era la otra persona que tenía la luna clavada en el medio cielo, y era Salvador Dalí,
¿no? Y fíjense que tenemos acá dos grandes artistas muy reconocidos y muy asociados a todo lo que es el surrealismo y a las imágenes oníricas, y los dos tienen luna en el medio cielo, ¿no? Y acá es algo interesante, porque en astrología la gente tiende a pensar que los sueños y las fantasías tienen más que ver con Neptuno, que obviamente tienen que ver, pero la luna tiene mucho que ver con eso. Es decir, originalmente era la luna el planeta que tiene que ver con los sueños, el planeta que tiene que ver con nuestra vida interna, con nuestros sentimientos, con nuestra vida onírica, ¿no? Con nuestra vida interior, mientras que el sol tiene más que ver con nuestro espíritu y con la forma en la cual actuamos un poco hacia el exterior, es decir, la forma en que brillamos, entonces lo que nos ve la gente, ¿no? Y esto me pareció muy interesante siempre. La luna de David Lynch, es decir, una persona reconocida por cómo trabaja lo onírico y cómo de alguna manera impuso su serie de televisión y sus películas que son tan oníricas y tan psicodélicas y tan surrealistas, con la luna en el medio cielo, igual que Salvador Dalí, que fue una persona que hizo lo mismo, más bueno, en pintura y eso, décadas antes que él, ¿no? Es decir, los dos famosos surrealistas con la luna en el medio cielo. Me parece muy relevante toda la cuestión capricorniana, el hecho de que no solo el sol de David Lynch esté en Capricornio, sino su Venus y su Mercurio. Cuando acá tenemos una persona que es capricorniana, tenemos que tiene todos estos planetas en Capricornio, tiene una energía muy capricorniana, y es una energía de que de alguna manera, por más que fuera un artista considerado como de alguna manera alternativo y que sus películas no eran para todo el mundo, bueno, él logra trabajar más o menos dentro del sistema, haciendo películas, consiguiendo productores, es decir, no era un genio loco que estaba fuera del sistema de Hollywood. Él terminó firmando, digamos, para los estudios y consiguiendo gente que, bueno, de hecho hasta termina haciendo una serie de televisión relativamente comercial para, digamos, que uno dice cómo él consiguió que un canal de televisión o que una productora de televisión le financiara una serie tan loca como Twin Peaks. Bueno, él tiene mucho en Capricornio, es decir, sabe funcionar dentro del sistema, sabía funcionar dentro del sistema. Vamos a ver, Plutón en la casa 9 a veces nos da una filosofía de vida fatalista, ¿no? Es decir, la casa 9 de alguna manera es nuestra filosofía de vida. Antiguamente era la religión, nuestra ideología. Con Plutón ahí, la persona tiende a tener como una visión un poco fatalista de la vida, como que la vida no es un cuento de hadas. De vuelta toda esta idea de que la vida no es un cuento de hadas, de que la vida siempre eso es una lucha de poder, que los poderosos abusan de los débiles, ¿no? Esta cosa medio nietzscheana, ¿no? Que Nietzsche decía que los poderosos tienen de alguna manera derecho a usar su poder, que él decía que está la moral del amo y la moral del esclavo, ¿no? Un poco esto se ve también en sus películas, ¿no? Como una especie de visión muy escorpiana de la vida, la realidad, una cosmovisión, ¿no? Muy escorpiana, ¿no? En la cual está presente siempre la muerte, ¿no? El lado oscuro de la vida. Todo esto tiene que ver con Plutón. Y por último podemos ver no sé si por último, pero podemos ver el eje de los nodos, ¿no? Y el eje de los nodos está el nodo norte en la casa 8, lo cual es muy coherente con sus películas. Un nodo norte en casa 8, este es el mismo eje de los nodos que tiene el presidente Milei en Argentina, también que tiene la República Argentina, que tiene los Estados Unidos. Si este eje de los nodos lo relacionamos con la economía, tenemos que ver que la persona, más que tener sus propios recursos y poder formar, de alguna manera tener su propio dinero y sus propios recursos, va a necesitar, va a trabajar más con recursos ajenos, o va a depender más de los recursos ajenos o los recursos compartidos. Esta es una de las interpretaciones que hay, por ejemplo, en la carta argentina, de que la Argentina siempre va a necesitar de otro para extraer sus riquezas y para explotar sus riquezas, ¿no? Esa cosa de que cuando nosotros nos queremos aislar y no nos sirve, ¿no? Pero bueno, no quiero hablar de política.
pero también la casa 8 es la casa del lado oscuro de la vida, donde nos encontramos con la muerte, donde nos encontramos con aquello que fue reprimido, donde nos encontramos con las pasiones, con las pulsiones, ¿no? Con las compulsiones que tenemos los seres humanos, ¿no? Donde nos encontramos con fuerzas que de alguna manera son superiores a nuestro ego, ¿no? La casa 2, yo siempre lo digo, la casa 2 tiene que ver con los recursos, es decir, el dinero que tenemos en la casa 2 y las finanzas que tenemos en la casa 2, de alguna manera son como una protección de nuestro ego, ¿no? Si nosotros tenemos mucho dinero nos sentimos seguros porque ese dinero de alguna manera nos cuida y nos protege, pero al llegar a la casa 8, que es la casa diferente, la casa, opuesta, entonces tenemos al revés, como es, ahí nos enfrentamos con todas las fuerzas que destruyen a nuestro ego, que destruyen nuestra forma y ante las cuales no nos podemos defender, la muerte, la locura, ¿no? El lado oscuro de la vida, no tanto la locura, sino digamos todas las pulsiones inconscientes que guardamos y que no queremos enfrentar. Ahí es donde están guardados nuestros demonios, ¿no? Entonces con un nodo norte en casa 8 es muy común que la persona termine teniendo una vida de casa 8, en la cual hay muchos terapeutas, ¿no? Que tienen esto, donde termina teniendo que enfrentarse a ese lado oscuro de la vida. Bueno, David Lynch se dedicó a eso haciendo cine y televisión, ¿no? Pero mostrándonos el lado oscuro de la vida y ese contraste que había en todas sus películas entre el lado libriano de la vida, que era esos vecindarios perfectos de Estados Unidos, con las casitas blancas, ¿no? Con la cerca y los autos de los años 50, y de repente se pudría todo y aparecía el monstruo, ¿no? Así que bueno, amigos, no quiero hacer un video súper largo, vamos a dejarlo acá. No hablé de Urano y quizás no hablé de alguno que otro aspecto, pero bueno, me pareció que esto era mucho más muy interesante, esta carta, ¿no? Es decir, yo siempre usaba a la carta de David Lynch como un típico ascendente Escorpio, ¿no? Esa cosa de que, bueno, la cosa parece que va a ser una película de la Cenicienta y un cuento de hadas, y después termina siendo una película de terror, que eso es muy del ascendente Escorpio. Los ascendentes Escorpios tienen que pasar por esas cosas muchas veces, ¿no? A veces contactos por la muerte y muchas rupturas amorosas, ¿no? Es decir, yo he visto mucho eso del ascendente Escorpio queriendo casarse de joven y diciendo, yo soy re feliz, y después termina todo mal, ¿no? Y tienen que enfrentarse con la pérdida, con el dolor, con abandonar esa de alguna manera paraíso libriano, o esa ilusión libriana, ¿no? De que va a estar todo bien y todo va a ser lindo, ¿no? Eso lo he visto mucho. Y bueno, en el caso de él tenemos esta T cuadrada muy fuerte, ¿no? Que es como que cuando se activa Sol y Venus, después se activan los dos planetas maléficos que están opuestos y meten toda la energía oscura, y eso termina mandando toda la energía a la casa 12. Y bueno, David Lynch terminaba haciendo, películas u obras que de alguna manera terminaban impactando en lo colectivo, ¿no? En la casa 12. Y bueno, con la luna en el medio cielo, que la luna en el medio cielo en estos casos tiene mucho que ver con los sueños, con las fantasías, con ese tipo de cosas, con esta cosa medio psicodélica, medio surrealista, ¿no? Que también tenía Salvador Dalí. Así que bueno, amigos, les agradezco que me hayan acompañado hasta acá, y les pido por favor que si les gustó me den un me gusta y que se suscriban a mi canal si les interesa mi contenido. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Muchísimas gracias.